más tarde les vamos a dar unos diagnósticos diferenciales, pero pues tenemos múltiples causas. Tenemos el estado trombofílico de la paciente, la mala adherencia al medicamento, porque pues yo antes no creía eso, pero yo antes pensaba que como la paciente estaba anticoagulada, ella no podía hacer trombos. Pero resulta que debido a su estado de hipercoagulabilidad, igualmente ella puede hacer trombos, y lo encontré en un artículo o en un metaanálisis que hizo la Sociedad de Cardiología Española, que pues mencionaba que sí había un riesgo que no se podía ignorar, que era más o menos del 2,8% de los pacientes que estaban medicados con anticoagulantes sí podían o tenían esa prevalencia de hacer trombos. ¿Con cuál, Doc, leyó con cuál anticoagulante sobre todo? Era con anticoagulantes nuevos anticoagulantes, creo que se llaman. No tan. Era no, con la heparina. Con la heparina. No, pero no aparecía eso. Con la heparina. Aparece. Los nuevos anticoagulantes surgieron por todos estos problemas que había. Sin embargo, siguen habiendo. Sí, es que la proporción era con los nuevos anticoagulantes y con el antagonista de la vitamina K. Si lo lee, bueno, ¿por qué les digo eso? En el libro lo van a leer, está ahí en la última parte del libro, de este que estamos viendo el capítulo. Trombos por uso de heparina, sobre todo heparina no fraccionada. Acuérdense que todo eso es derivado de una molécula del cerdo, la extraen de. Entonces, el mecanismo es el siguiente: paciente que está anticoagulado, sobre todo con heparina. Les voy a decir el mecanismo con heparina. Puede hacer trombos, aunque la heparina es un anticoagulante. El paciente anticoagulado con heparina puede hacer trombos. ¿Por qué? La heparina tiene carga negativa, ¿sí? Y tiene mucha afinidad por una molécula que es la PF4, que es un receptor, pero es una molécula que está en la superficie de las plaquetas y que también está en los gránulos dentro de las plaquetas. Esa molécula PF4 es como un activador plaquetario inquimiotáctico. Simplemente cuando las plaquetas se activan, liberan eso y reclutan más plaquetas para formar la hemostasia primaria, que es el trombo que se forma, la que se forma, la primera unión plaquetaria que se forma. Resulta que la heparina, cuando se une con el PF4 en ese complejo, los dos forman un complejo y tienen un cambio de conformación que parece ser que lo que está dentro se exila hacia afuera y muestra unos epítopos. Si se acuerdan de inmunología, los epítopos son como secuencias moleculares que pueden ser altamente inmunógenas. Se pegan, bueno, ellos empiezan a circular en la sangre normal, se pegan al linfocito B, él lo estudia, lo reconoce y crea un anticuerpo específico contra él. De manera que en unos días se produce una IgG y esa IgG reconoce el complejo, lo aglutina y por eso reconoce el que está en la superficie de las plaquetas. Y pueden pasar dos cosas: ese anticuerpo activa los receptores plaquetarios y hace que la plaqueta se active como si estuviera algún problema de que necesitáramos hemostasia, ¿sí? O sea, como si hubiera algún trauma o algo que necesitáramos que forme un tapón. La plaqueta se activa y empieza a reclutar más plaquetas, como si tuviéramos algún evento de hemorragia. Y lo otro, que los macrófagos reconocen ese anticuerpo que se pegó y queda ozonizado en las plaquetas y los macrófagos fagocitan las plaquetas. Entonces da un síndrome que es trombocitopenia, pero que a la vez el paciente tiene formación de trombos. Tiene formación de trombos porque el paciente tiene agregación plaquetaria, porque los anticuerpos que se pegaron lo activan. Y tiene también una trombocitopenia, uno, porque hace que las plaquetas se vayan gastando en formar ese trombo, y porque los macrófagos fagocitan esas plaquetas. Entonces, pilas, está ahí en la última parte del libro para que lo lean. Digiéranlo. Algo muy parecido, solo que acá hay destrucción también anexa de plaquetas por mecanismo de ozonización. ¿Listo? Te los cuento así para que lo tengan presente. Bueno, listo, doctor. Listo. Entonces tenemos la mala adherencia al medicamento, que ya les dije, pues, cómo era eso. Las afecciones autoinmunes, que creemos que es una posible causa, porque pues la paciente es muy joven,
Dentro de estas afecciones autoinmunes tenemos el lupus eritematoso sistémico, que ahorita se lo van a explicar, y también debido a los antecedentes de aborto tenemos el síndrome antifosfolipídico, que también se lo van a explicar. Tenemos el síndrome coronario agudo, la enfermedad valvular y posiblemente la placa ateromatosa. No sé si es el caso de esta paciente porque, repito, no nos dieron mucha información sobre la etiología, entonces no se puede decir que si la paciente tenía malos hábitos que favorecieran a la formación de un ateroma, pero pues no está de más mencionar, ¿cierto? Entonces, también me parece importante recordar lo de la triada de Virchow, porque pues aquí nos muestran las posibles casos que hay para que haya trombosis, ¿sí? Los posibles daños que pueda haber a nivel de todo el sistema vascular para que me favorezca a una trombosis. Primero tenemos la lesión endotelial, que pues puede estar favorecida por, como lo había mencionado antes, el ateroma. En este caso pues no sabemos si fue así, pero pues es una posible causa. ¿Por qué la formación de ateromas puede conducir a la trombosis? Porque esos ateromas, cuando se rompen debido al flujo sanguíneo, van a generar inflamación en el endotelio. La inflamación en el endotelio me va a expresar o hace que se expresen moléculas que son procoagulantes. Ya sabemos que un endotelio dañado está en un estado, va a estar permanentemente en un estado procoagulante y proagregante que me va a favorecer a esa formación de trombos. Tenemos por otro lado la hipercoagulabilidad, que está dada por enfermedades congénitas como la enfermedad del factor 5 de Leiden, o puede ser adquirida, como por ejemplo en el caso del cáncer. Y pues también la trombosis puede estar dada por el flujo sanguíneo anómalo. Ya saben que por el cambio del flujo sanguíneo turbulento, por la turbulencia del flujo sanguíneo. Todo eso puede actuar de un mismo modo, o sea, todas al mismo tiempo, o pues una sola causa, como por ejemplo la lesión endotelial, nos puede llevar a la formación del trombo. Doc, porque el cáncer es un estado de hipercoagulabilidad. ¿Ah? Ya sabía que me iba a preguntar eso. Está sencillo, según lo que conocemos hasta ahora. O sea, según lo que hemos manejado hasta el momento, no más de ahí. ¿Por qué el factor de necrosis tumoral se llama factor de necrosis tumoral? Porque provoca daño en las células de la lesión. ¿En las células cuál? ¿En las células cuál? En las células cancerosas. Cancerígenas. Y el factor de necrosis tumoral es ¿qué? Una citoquina, o sea que la produce el sistema inmune. ¿Por qué creen que hay una citoquina que se llama así para combatir el cáncer? Para combatir. Sí, o sea, si hay una citoquina que se llama factor de necrosis tumoral, es para combatir un tumor, ¿cierto? Lo que quiere decir que el tumor estimula de alguna manera el sistema inmune. Me imagino que suprimiendo la producción de factor de necrosis tumoral, de esa forma puede... No, el factor de necrosis tumoral se produce en cáncer, tú lo puedes encontrar elevado, por eso es que encuentras un paciente con caquexia y pérdida de peso. Lo que le quiero que se lleve es que el cáncer es un estado inflamatorio. ¿Sí? O sea, por eso está jugando con eso, para llevarla a la respuesta. El cáncer es un estado inflamatorio. Por eso el paciente que tiene cáncer también tiene tendencia a hacer otras infecciones, porque el sistema inmunológico está peleando contra el cáncer. Y acuérdense que coagulación e inflamación van de la mano. Si yo tengo un estado inflamatorio, todo el cuerpo donde estoy produciendo citoquinas, donde los niveles de tromboxanos superan los niveles de prostaglandinas, donde tengo activación endotelial, donde las células endoteliales dejan de expresar factores anticoagulantes y factores procoagulantes, todo eso me condiciona que en un paciente con cáncer yo tenga un estado de hipercoagulabilidad. Listo, no se les olvide. Acuérdense que ustedes tienen las respuestas con lo que si yo les pregunto, creo que ustedes ya tienen la capacidad para contestar. Entonces tienen que pensar un poquito para llegar a la respuesta. Bueno, ahora bien, ¿qué fue lo que causó o lo que desencadenó
la agudización de ese proceso de insuficiencia cardíaca, fue un infarto agudo del miocardio, porque pues le hicieron un electrocardiograma y también por la resonancia magnética que le hicieron a la paciente, que pues mostró o fue pues relacionada con ese infarto. Entonces, ¿cómo se puede generar ese infarto? ¿Cómo se puede generar un trombo? Bueno, nosotros lo planteamos así. El infarto se generó por un trombo que posiblemente ocluyó las arterias coronarias izquierda y pues disminuyó el flujo sanguíneo. Esto causó que se irrigaran pobremente las zonas que irrigaban pues estas arterias. Esto condujo pues a una isquemia y a una hipoxia y finalmente pues al infarto del miocardio. Ahora bien, ¿cómo se formó ese trombo o cuáles fueron las posibles causas de ese trombo? Primero, no podemos dejar de lado la placa ateromatosa, porque pues aunque no nos dicen que la paciente tenía malos hábitos que favorecieran a la formación de la placa ateromatosa, pues sí se puede dar. Entonces ya les dije el mecanismo por el cual la placa ateromatosa formaba, o bueno, era propensa a la formación de coágulos. También tenemos que pues, la paciente tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, y en estos pacientes de insuficiencia cardíaca crónica se puede dar algo que se llama privación o secuestro de las coronarias, que es como el corazón tiene poca presión para inyectar la sangre, o tiene poca fuerza, digámoslo así, por la insuficiencia cardíaca, entonces llega poca sangre a las arterias pequeñas, y las coronarias son arterias pequeñas, entonces esas arterias les llega poca sangre, se terminan ocluyendo, y las zonas que irrigan pues se van a morir por necrosis, por la misma isquemia que causa esa pobre irrigación. Por otra parte, tenemos que la paciente nuevamente, bueno, esa era una teoría. La otra teoría es que la paciente nuevamente tiene un estado de hipercoagulabilidad, posiblemente por una enfermedad autoinmune o por una enfermedad congénita que la lleva a la formación de trombos, un trombo que pudo haberse originado en la porción transmural de una de las porciones del corazón, y pues esto viajó hacia las arterias coronarias izquierdas, pues, específicamente a las que les dije, a la descendente anterior y a la circunfleja. Esto las ocluyó, disminuyó el flujo sanguíneo, causó que estas zonas fueran pobremente irrigadas. Esto causó una isquemia y una hipoxia, y las células murieron por necrosis, y fue lo que ocasionó el infarto. Algo que se me escapa, pero ¿va a preguntar algo? Luego con cara de preguntar. No. Bueno, listo. No. Bueno, entonces tenemos el electrocardiograma que le hicieron a la paciente, que como pues ya había mencionado el profesor, encontraron la presencia de ondas Q en las derivaciones ABL y D1. El electrocardiograma mostró una frecuencia cardíaca, una taquicardia. ¿Y qué más? Ya se me ocupó de tocar. No sé, ¿dónde está ABL? Es que no me da la visión para... No, es que no se ve muy bien en el electro del artículo donde está, ¿no? No. Bueno, les puedo decir que la que está allá en la esquina, la primerita es D1. D1 no es esta. Arriba, creo que es la primera. Hay un palito. Porque es que acá en los electros siempre viene así. Siempre viene así de 1, de 2 y de 3. Pero ahí. Sino que la calidad está muy mala y no podemos distinguir. ¿Sí? Las ondas Q Sí. son estas. Estas son las ondas Q. ¿Ustedes se acuerdan que el complejo QRS era una onda Q pequeñita, una onda R y una onda S? Mire la onda Q, la profundidad que tiene. Para que se lo lleven de conocimiento. La onda Q es sugestiva de una necrosis ya establecida. Ya no puedo hacer nada. O sea, eso me dice que en D1, o sea, cara lateral alta, el paciente tuvo un infarto ya hace rato. Esto ya es tejido muerto, cicatricial. Yo ya no puedo hacer nada ahí. Y ABL, es que no se ve muy bien. Pero dos derivaciones contigo, D1 y ABL miran la misma cara. Entonces, ABL probablemente está así.
Y eso nos habla de que ya hay un infarto viejito, no tan viejito, pero que ya está establecido, necrosis de esa parte muscular. ¿Listo? Se ve así. Bueno, esa fue por la parte de, pues, del electrocardiograma. Ella estaba, yo me acuerdo, les pregunto para que me digan, ¿ella estaba taquicárdica o algo? Sí, tenía taquicardia. Claro. ¿Ya? Sí. Bueno, esta es la parte analítica que traía el artículo. Aquí observamos que aún hay un aumento del índice torácico, hay una redistribución del flujo hacia los vértices, los cilios están aumentados, aquí se ven, Sí. debido a la resistencia arterial pulmonar que se está generando y que genera obviamente un engrosamiento como respuesta del estrés. Todos estos evidencias a nivel de la parte imagenológica me permiten terminar de constatar un diagnóstico para hipertensión pulmonar. Bueno, la pregunta para todos los que están aquí atrás, menos, bueno, de pronto los que vieron contigo el semestre pasado no lo contestan. ¿Cómo saben ustedes que esa radiografía es de una mujer y no de un hombre? La sombra mamaria está ahí. Es que la vez pasada la hice y la puse a pensar allá en el edificio. La sombra mamaria, si las ven ahí, está clara. La sombra mamaria. Lo otro, bueno, que ese chiste es viejo. Si no tuviera corazón también. Ay, tan bonito. Entonces, sí. Y si ustedes ven una radiografía que tiene corazón, probablemente es un hombre. Pero, pues en este caso no sé por qué. Fíjense que tiene corazón, pero no le funciona, ¿no? Sí, no, pero Creo que es al revés. Ya está congelado. Listo, sigue. Bueno, aquí se ve bellísimo, se ve toda como perfume, como el contraste. Entonces, debido pues, a toda la etiología trombótica isquémica que tenía la paciente, se decidió realizar una coronografía para ver si se hallaban lesiones significativas en las arterias coronarias pericárdicas, pero no se halló ninguna lesión trombótica en las arterias. Ojo, muchachos, allí, para que lo aprendan de una vez, en las radiografías, a veces cuando ustedes llegan a clínicas o a veces les ponen a leer, dice, tiene cardiomegalia, porque ustedes ven ahí y el índice cardiotorácico está aumentado. El índice cardiotorácico lo usan los radiólogos, que es toman distancia entre la radiografía entre los extremos del tórax y el corazón, y eso tiene que dar un índice. Si el índice pasa de cierto punto, el corazón está grande. Se los digo para que se acuerden de mí cuando estén allá. Ustedes agarran la radiografía y le dice el internista, ¿qué ve ahí? Y usted dice cardiomegalia. Él se les va a amputar, se les va a poner bravo. Porque yo no puedo decir que un paciente tiene cardiomegalia con una radiografía. Yo digo, tiene magnificación de la silueta cardíaca. ¿Sí? O el índice cardiotorácico está aumentado, o el corazón se ve grande, si lo quieren decir más chambón. Porque lo otro que les dije, la cardiomegalia, me lo dice a mí es un ecocardiograma y las medidas ya como tal del corazón más específicas. Por ahora con la radiografía yo lo único que puedo decir es magnificación de la silueta cardíaca. Listo, para que lo tengan presente y no vayan a quedar mal cuando lleguen. La siguiente es esta, donde pues observamos el realce tardío triangular, que lo vemos acá. Ahí pues, está la flechita para que puedan identificar. Normalmente, y lo estaba leyendo en varios artículos, que estaban usando más el uso de el gadolinio como un método de contraste porque es mucho más específico y lo podemos ver en unas áreas muy brillantes para poder identificar un daño miocárdico como lo tenemos ahí en la diapositiva. Observamos el realce tardío triangular a nivel del territorio de la arteria descendente anterior y eso me ayuda a poder identificar que la paciente está presentando signos sugestivos para un evento isquémico. Bueno, entonces... Uy, ¿y los tres de aquí qué? Ya, profe, todavía sí, todavía sí, falta. Me los van a dejar sin tema, man. No, profe, No, lo que hay es falta tema.
Bueno, entonces, tenemos que los síntomas pues más característicos, algunos del infarto agudo del miocardio, tenemos el dolor precordial, el ritmo de galope, la disnea y la taquicardia. Entonces, ¿por qué se da ese dolor precordial? Por el estímulo de las fibras aferentes que inervan a los ventrículos y a las aurículas. Bueno, entonces se detectan las señales por medio de los nociceptores, que son los receptores del dolor. También pues el dolor precordial está dado por la liberación de bradicina intracardíaca y por la estimulación nociva en la piel y en el músculo. El ritmo de galope, aunque esta paciente no lo presenta, sí es común en el infarto agudo del miocardio. Creo, no entendí bien, pero pues creo que se debe al tercer ruido de cardíaco que se oye a la auscultación. A la auscultación, sí. Y pues ese ritmo de galope está provocado por la disminución de la distensibilidad, que está causada por la alteración en la contracción ventricular por la isquemia miocárdica. También, junto con la disminución de la distensibilidad, se baja el gasto cardíaco, baja también la fracción de eyección y la hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión tisular, la caída del gasto cardíaco, me va a repercutir retrógradamente en el ventrículo izquierdo, que a menudo es el más afectado, y esto genera congestión pulmonar que se manifiesta clínicamente con la disnea que presenta la paciente. En cuanto a la taquicardia se debe a la disminución del gasto cardíaco, que me estimula el sistema simpático, y ese sistema simpático va a actuar de dos maneras, con la taquicardia y también con la vasoconstricción periférica, que se manifiesta clínicamente con la sudoración y la piel fría, que ya se lo van a explicar adelante. Y la modulación neurohormonal, según lo que decía el caso, pues la paciente no tenía modulación neurohormonal óptima. ¿Pero qué es esto? Resulta que en estos casos de síndrome de falla cardíaca aguda hay una activación del sistema o del eje renina-angiotensina-aldosterona, del eje renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Esto me va a liberar neurohormonas, que son como la angiotensina 2, como la aldosterona y como las catecolaminas, que me van a provocar cambios hemodinámicos, inicialmente pues de naturaleza adaptativa, pero que después se van a exacerbar. Para ello tenemos los mecanismos contrarreguladores como el péptido natriurético, pero cuando hay una agudización del proceso de insuficiencia cardíaca, pues estos péptidos natriuréticos no van a dar abasto para toda la modulación neurohormonal que hay, y por eso pues se incrementa el daño. Doctor, ¿cuál es la función? ¿Dónde se produce el péptido natriurético? Péptido natriurético auricular. Listo. ¿Y cuál es la función de él? Contrarrestar la función del eje renina-angiotensina. ¿Señor? Contrarrestar la función del eje renina-angiotensina. Como creo que mencionaban que era el relajamiento de la distensión. Lo que pasa es que el péptido natriurético atrial actúa cuando hay aumento de la volemia, sí, hipervolemia e hipertensión. No, pero ¿cuál es la principal función del péptido natriurético? ¿Dónde actúa? Doctor. A nivel de la vaso sanguíneo. O sea, ¿hay alguna razón más poderosa de producir péptido natriurético? A nivel renal. Auricular. A nivel renal. El riñón, para excretar sodio y agua. Para aliviar la volemia. Esa es la función más importante del péptido. De pronto tiene alguna función a nivel del vaso, pero esa no es la función más poderosa. Por eso se llama natriurético. La natriuresis es orinar sodio, y detrás del sodio va el agua. Por eso se llama natriurético. El auricular pues se produce en la aurícula, está también el cerebral. ¿Sí? Eso es. Bueno, ahora seguimos con algo que me parece muy importante, que es la clasificación de Stevenson. Ahí nos mencionaban que
la paciente estaba, me estoy adelantando un poquito, en una clasificación de estadio tipo C, y ahora les voy a explicar más o menos qué es esto. La clasificación de Stevenson lo que nos busca es clasificar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de acuerdo a los hallazgos clínicos en la alteración de la hemodinamia que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, se pueden presentar dos estados, uno de hipoperfusión y el otro de congestión. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que nos dicen que hay hipoperfusión? La hipotensión, la presión de pulso estrecha, la alteración del sensorio, la piel fría y sudorosa, la palidez, la disfunción renal, la hiponatremia, el pulso alternante, la acidosis, etc. Y hay unos hallazgos que nos indican congestión, que son la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, el reflujo hepatoyugular, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, la hepatomegalia, la ingurgitación yugular, la ascitis, etc. Hay pues los soplos estos S3 y S4, pero en estos pacientes no los hay. Entonces nos clasifican en 4 estadios. Tenemos un estadio tipo A, en el que el paciente se dice que está caliente y seco, no tiene ningún signo ni de hipoperfusión y tampoco de congestión. El tipo B, caliente y húmedo, no tiene signos de hipoperfusión, pero sí tiene de congestión. El tipo C tiene signos tanto de hipoperfusión como de congestión, y ahí es donde se clasifica a nuestro paciente, se dice que es fría y húmeda. Y está el estadio L, que es el de bajo perfil, que es frío y seco, donde hay signos de hipoperfusión, pero no de congestión. Perdón, muchachos, acá, o sea, ella lo que está mostrándoles es que los pacientes con insuficiencia cardíaca, según los síntomas que tienen, se pueden combinar. Entonces hay 4 posibles estadios. Pero sí, profe, yo te puedo. No, sí, es que les estoy mostrando ahí. Entonces, 4 posibles estadios. Eso ustedes lo van a ver en clínica, lo van a ver más. Digamos que yo no se lo voy a preguntar así tal cual como, dígame cuál es el estadio tal del paciente, sino que a mí lo que me interesa es que, si yo les coloco un caso clínico, les digo, el paciente, yo de pronto les coloco el estadio y les digo, está estadio así, y el paciente tiene ortopnea, si tiene miembros inferiores, ¿no? O tiene ortopnea y tiene pulso débil y extremidades frías y está sudoroso. Yo lo que necesito es que ustedes me expliquen por qué. Porque estamos en fisiopatología, ¿sí? Cuando lleguen a clínicas, pues conocerán a profundidad más esto, los estadios, todo, para que no vayan a perder de pronto mucho, no, que me tengo que aprender todos los estadios como es de memoria, sino que me interesa es que estudien los estadios, como la doctora va a explicar ahorita, pero que lo relacionen a la patología que está sucediendo. Si está sucediendo, si ustedes ven que inicia ortopnea, hacen el ejercicio, ¿por qué sucede ortopnea? Si disnea paroxística nocturna, ¿por qué está sucediendo? Si está pulso débil, ¿por qué? Si está frío y sudoroso, ¿por qué? ¿Listo? O sea, la explicación de los síntomas y los signos es lo que yo pido. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos están clasificando a nuestra paciente en un estadio C, en donde podemos ver que tiene hallazgos clínicos que son sugestivos de la congestión, pero también tiene hallazgos clínicos que son sugestivos de la hipoperfusión. Entonces, de hallazgos clínicos que nos indican la hipoperfusión, tenemos la presión de pulso estrecha, la frialdad y la palidez, y de la congestión tenemos la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, el reflujo hepatoyugular y el edema periférico. No, hay otra cosa que ella tiene que me indica que tiene signos de hipoperfusión. ¿Qué otra cosa es? Ahí dice presión de pulso estrecha, bueno, si frialdad, a mí me dice frialdad, pues está llegando un poquito la sangre. Palidez, pues lo mismo. Hay otra cosa que me dice que ella tiene hipoperfusión. Piensen en el caso, ¿qué es lo que ella tiene? Sí, no, usted lo sabe.
Por el anticuerpo, por la pérdida de fuerza del un signo más que usted la ve y dice, tiene hipoperfusión. Porque no está coordinando en casa. Lo renal. Lo cerebral, la parte del sistema nervioso, yo todavía, a mí no me consta, digamos, a mí me llega ella y a mí no me consta que los síntomas neurológicos que tiene es porque está haciendo una ACV, no me consta, yo tengo que mirar, puede ser que de pronto se le alteró el sodio, puede ser que le alteró el potasio, puede ser que tiene edema cerebral, ¿sí? A mí no me consta hasta que yo le hago estudios, pero si ella me llega a mí con frialdad, con palidez, con orina, yo ya sé que tiene hipoperfusión, no olviden la parte renal. Y no olviden lo que ustedes pueden ver, porque ustedes de una vez se van y dicen, no, porque tiene una ACV. Pero cuando ya les llega así, ustedes no saben que tiene una ACV. Ustedes lo saben ya de pronto cuando le hacen la tomografía. Es lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes pueden palpar. Váyanse primero por eso. Ya después, que si los exámenes, que si lo primero, lo que ustedes pueden ver y palpar, con eso es que ustedes se pueden defender. Y con la presión de pulso. ¿Ustedes recuerdan quién es pulso filiforme? Ustedes por ahí lo han escuchado, pulso filiforme. Es un pulso como muy débil. ¿Sí? Un pulso muy débil, tiene tendencia a ser rápido. Si ustedes lo palpan y es un pulso muy débil. Pulso filiforme, frialdad, palidez y orina son síntomas de hipoperfusión. Listo, ya. Entonces, signos de hipoperfusión, tenemos la presión de pulso estrecha, que se conoce como la caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Puede ser por varias razones, una de ellas es la taquicardia por reducción del llenado ventricular. Acordémonos que ella tiene en la ecocardiografía transtorácica apareció una insuficiencia de la válvula mitral moderada. Entonces yo pensaría que por ahí se está afectando el llenado ventricular. La reducción del llenado ventricular me lleva a un bajo gasto y el bajo gasto estimula la función del sistema nervioso simpático para producir la taquicardia, y eso es lo que me está generando la presión de pulso estrecho. Puede ser que también la insuficiencia mitral esté dada porque como se está quedando tanta sangre en el ventrículo izquierdo, o sea, no como el volumen sistólico se disminuyó, está quedando más sangre en el ventrículo izquierdo, y al quedar más sangre en el ventrículo izquierdo aumenta mucho la presión del ventrículo izquierdo. Entonces cada vez que él se contrae, la válvula mitral está soportando mucha presión y puede que se abra hacia la aurícula, por eso se llama insuficiencia. Y eso me refleja a mí que probablemente la aurícula se está llenando de sangre también y todo el sistema se está congestionando. Hay otra razón más poderosa para la taquicardia, y es porque tiene hipoperfusión. Acuérdense que la hipoperfusión resalta mecanismos que lo dijeron las compañeras del sistema nervioso simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, es un mecanismo parecido como el de la anemia también, que prácticamente hay una hipoperfusión por disminución de la hemoglobina, entonces incrementa la frecuencia cardíaca. En este caso, como los tejidos sensan, y si nos vamos más a profundo a la fisiopatología, que si yo lo pregunto me gustaría que me lo dijeran así, los tejidos en esta paciente sensan que está llegando menos sangre. Va para allá. También. Esa es lo de la piel. No, yo voy a aplicar la fisiopatología de cómo todo termina en taquicardia. ¿Sí lo explicas o lo digo? No, digo. Entonces, el volumen sistólico está disminuido, ¿cierto? Está llegando menos sangre a la circulación sistémica. La doctora Lina le dice la economía. La circulación sistémica, entonces hay menos cantidad de sangre. Quiere decir que los tejidos empiezan a tener un déficit de nutrientes y de oxígeno. Si recuerdan fisiología, cada tejido es autónomo en regular su propia circulación. Es decir, si un tejido sensa en determinado momento que está en hipoxia, tiene la libre voluntad de hacer vasodilatación para que le entre más sangre. Todos los tejidos al mismo tiempo empiezan a sensar que hay hipoxia. ¿Sí? Tejido muscular, adiposo, órganos abdominales, riñón, todos empiezan a detectar que llega menor cantidad de sangre y todos quieren más sangre. Entonces todos hacen vasodilatación. Entonces, al haber vasodilatación en esos tejidos, pasa más sangre por unidad. ¿Sí? De la poquita sangre que está llegando, trata de pasar más sangre por unidad de tiempo en un tejido. Y eso aumenta un poco el retorno venoso que llega al corazón. Sin embargo, no estamos hablando que todavía no está manejando un volumen pequeñito de sangre.
Y por mecanismo de Frank-Starling, pues se trata de compensar y de aumentar ese flujo. Lo otro es porque también en esta insuficiencia cardíaca, como ya hay aumentos de las presiones, ¿sí? Aumento de las presiones, y empieza a llegar, aumento de presión en la parte izquierda y luego aumento de la presión en la parte derecha. En la parte derecha es donde hay mayor, digamos, sensibilidad para el aumento de las cargas del corazón. ¿Sí? Si ustedes tienen distensión de la aurícula derecha, por mecanismo de Frank-Starling se contrae aún más. Entonces, ese llenado, esas presiones de llenado del ventrículo derecho estimulan también a que por mecanismo de Frank-Starling intente compensar. Y lo último y más importante, porque la paciente tiene una hipotensión, ¿sí? Porque la tensión arterial, ¿de qué depende? Díganme la fórmula. Gasto cardíaco por resistencia vascular, ¿sí? En este caso, como el gasto cardíaco disminuye, la tensión cae y los vasoreceptores detectan caída de presión y inactivan el sistema simpático, que hace que una vasoconstricción de las grandes reservorios venosos para sacar esa sangre a la circulación, porque él lo que cree es que usted está perdiendo sangre, ¿sí? Entonces él saca esa sangre venosa en la circulación de la sangre venosa hacia la circulación. Eso lo que hace es que empeora aún más la frecuencia, la insuficiencia cardíaca, porque incrementa aún más la presión en el corazón, ¿sí? Y lo otro que hace el sistema simpático desencadenado por los vasoreceptores es aumento del tono vascular y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí ven cómo todo está relacionado? Si yo lo preguntara, me gustaría que me mencionaran todo eso. Escuchen la grabación para que se pueda. Pero eso es fisiología pura. Por eso era tan importante darles fisiología, darles libro de fisiología, para que en fisiopatología lleguen listos. Listo, continuamos así nuestra primera regla. Bueno, y tenemos también el signo de la frialdad y la palidez. La frialdad va por el mismo lado de lo de la reducción del llenado ventricular. Se estimula el sistema nervioso simpático y él va a responder con vasoconstricción a nivel de la piel, lo que va a hacer que se reduzca el flujo sanguíneo a nivel de esa zona y pues se pone frío el paciente. La palidez cutánea, yo la tomé como que se está disminuyendo la fracción de eyección por la alteración que hay en el ventrículo izquierdo, está disminuyendo el gasto cardíaco y hay una redistribución del flujo a los órganos que tienen mayor demanda metabólica, como lo son cerebro, corazón y riñón, y a la piel pues no le queda nada. Entonces, por eso el paciente se pone pálido, porque pierde el flujo sanguíneo en esa zona. ¿Cuáles van a ser los signos de congestión? La disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el reflujo hepatoyugular y el edema de miembro inferior. Entonces, la disnea paroxística nocturna se da por un aumento en la congestión pulmonar. Como ya sabemos, ella lo que tiene es una insuficiencia cardíaca, entonces se nos están quedando los remanentes en las cámaras del corazón. Esto también ayuda a que se queden remanentes en la circulación pulmonar. Los remanentes en la circulación pulmonar va a hacer que aumente la presión sobre los capilares de los pulmones y salga líquido al intersticio. La salida de líquido al intersticio, que es el edema, la acumulación de líquido, me va a hacer que pues el pulmón no se pueda expandir como siempre lo hace. Además, el líquido a nivel alveolar hace que no haya difusión de lo que hace que no haya difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. Por tanto, me va a empeorar la disnea. Y hay una cuestión que me pareció muy interesante, que es la irritación de los receptores J en los pulmones. Estos receptores se activan cuando hay congestión y cuando hay edema pulmonar. Ellos le mandan una señal al nivel de los centros de control respiratorio y el sistema nervioso lo que va a responder es con una hiperventilación y con una
respiración superficial y rápida. La ortopnea, pues la posición supina de por sí hace como un aumento en la presión sobre los pulmones y el diafragma. Ella como tiene edema, pues eso exacerba el síntoma. Bueno, tenemos el reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular es como una maniobra que se hace sobre el hipocondrio derecho y es que se presiona como por 10 a 13 segundos para que vea si hay como síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca se va a aumentar la yugular, va a aumentar el diámetro como unos 3 a 4 centímetros por esa misma presión que se ejerce sobre el hipocondrio derecho. Y esto es por la misma congestión que tiene el paciente por la vena cava inferior, la vena cava superior. Si yo les preguntara en un quiz, ¿por qué mecanismo se produce ingurgitación yugular en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? ¿Qué me contestaría? Por la congestión que tiene la vena cava superior, y eso, pues como está conectado con la yugular, hace que también la yugular se congestione. El mecanismo sería así, me gustaría que me dijeran así. ¿Por el principio de Pascal? ¿Sí? ¿Señora? ¿Por el principio de Pascal? ¿Cuál? Al hacer presión en el hígado. No, pero es que hay pacientes en los que la ingurgitación yugular se les nota sin Sí, que sí, se lo hagan. Ah, sin meter el hígado, no hígado. metamos el Sin hígado en meter el esto. hígado. ok, Sí, en el Yo lo reflujo veo ahí y digo, tiene hepatoyugular. ingurgitación yugular, mecanismo, sería, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Si yo ya tengo una ingurgitación yugular, ya se me comprometió el ventrículo derecho, ya se comprometió. Y la aurícula derecha. Exacto, no, sí, la parte derecha. Entonces el mecanismo es el siguiente. Ya no voy a mencionar lo de la parte izquierda y todo lo demás, ya lo damos por sentado. El ventrículo derecho comienza a disminuir la fracción de eyección del ventrículo derecho. Empiezan a quedar volúmenes de sangre en el ventrículo derecho, que cada vez más pues incrementan la presión dentro del ventrículo, y eso no permite un vaciado adecuado de la aurícula. La aurícula también va a empezar a llenarse de sangre y aumentar las presiones. Y en la aurícula derecha desembocan las cavas, y en la cava superior ¿sí? se empiezan a llenar de sangre cada vez más porque no pueden drenar en la aurícula derecha. Entonces cada vez se llena más de sangre, más de sangre, más de sangre, y empiezan a llenarse de sangre o a congestionarse todo de ahí para atrás. En la cava, acuérdense que salen los troncos arteriales brachiocefálicos y las partes de las yugulares, y finalmente todo lo que es drenaje venoso de la cabeza y los brazos termina en cava superior. Entonces, al haber un aumento de la presión de la cava a nivel del corazón, el aumento de presión de ahí para arriba, ¿sí? Y lo más, digamos, fácil de ver es la yugular. La yugular está llena de sangre porque a su vez no puede desembocar en cava, porque a su vez no puede desembocar en aurícula, porque a su vez no puede desembocar en ventrículo. ¿Listo? Eso sería más o menos el mecanismo, ¿no? No porque me coloqué, no, por congestión del ventrículo, no, el mecanismo, ¿cómo es? ¿Listo? Y la parte del reflujo, pues lo mismo, como ya se congestionó el sistema, la cava inferior tampoco tiene cómo drenar, cava inferior, y ahí se congestiona el sistema porte hepático, y todo el sistema está conectado, todo el sistema está lleno de sangre sin poder. Entonces, al usted hacer presión, desplaza toda la columna de líquido y la yugular aumenta de tamaño. Ese es el mecanismo. ¿Listo? Y el edema periférico, recordemos que ella tiene un edema grado 3 y ella presentaba edema vespertino, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, el edema periférico se da por la misma activación, bueno, la insuficiencia cardíaca nos lleva a una hipovolemia. Esa hipovolemia activa el eje renina-angiotensina-aldosterona porque el riñón se hace hipovolemia y se da la acumulación de líquido. La paciente, porque tiene edemas vespertinos, pues en la noche la paciente está acostada y toda la sangre pues fluye por todo el cuerpo normal, pero cuando está en el día está
de pie todo el día. La sangre, por el mismo peso de la paciente y todo, las venas del miembro inferior tienen que soportar toda la columna venosa de todo el cuerpo y todo el peso de todo el cuerpo. Y por ende, por la tarde hacia la noche se evidencian los edemas periféricos. Bueno, y entonces son muy sugestivos de falla cardíaca lo del electrocardiograma y lo del péptido natriurético cerebral, como ya los habían dicho antes. Ese péptido natriurético cerebral está muy elevado en esta paciente, tiene de 2.239 picogramos por mililitro, que es muy alto, lo normal debería ser menos de 100, y esto es por la misma falla cardíaca que tiene. Otra cosa es que el péptido natriurético auricular no es específico solamente en insuficiencia cardíaca, puede llevarse en infartos, puede llevarse en fibrilación auricular, en insuficiencia renal, en muchas cosas, ¿sí? Pero estando tan elevado ya tengo que pensar Pero el auricular o el cerebral. Los dos, Sí, claro. porque decían Sino que el auricular se eleva más que todo en todo lo que compromete al corazón. Sí, por ejemplo, la fibrilación auricular encuentra péptido natriurético auricular elevado. El cerebral es un poquito más específico del estado de hipervolemia como tal, pero los dos casi siempre van de la mano. Sí. Los dos son hipervolemias, sino que uno más específico, pero casi siempre los dos van de la mano. Si se eleva uno, se eleva el otro. Es muy raro que encuentren uno muy elevado y el otro casi normal, muy raro. Vamos a entrar ya a la parte de los... Pero no se estrese, profe, No, porque te rasca la cabeza. Las manifestaciones y pues, de los casos clínicos, entonces nosotros tenemos un diagnóstico diferencial y explicar pues, obviamente todas las enfermedades que teníamos y profundizar en todas las fisiopatologías porque es algo ya quiero ver al doctor necesario. hablando, ahora está que se habla, mano, no lo deja. Y es que él es el último y el demás, el demás. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la hipertensión pulmonar que evidenciamos en la paciente, donde debemos entender que la hipertensión pulmonar ya se presenta en unos estadios avanzados en enfermedades tanto cardíacas como pulmonares. En este caso, ya vamos a profundizar un poco más en los diferentes tipos. Específicamente la paciente nosotros tiene una hipertensión arterial pulmonar secundaria. Básicamente la hipertensión se debe a la disminución del calibre de todos los vasos pulmonares que van a generarme pues el aumento del flujo sanguíneo pulmonar, la presión capilar a nivel de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares. Vamos a tener los dos tipos de hipertensión pulmonar. La primera es muy poco frecuente, es muy rara, se caracteriza por un aumento de la presión venosa capilar, pues, que es causada también como por el flujo retrógrado a nivel pulmonar. Tenemos la hipertensión arterial secundaria, que pues básicamente se da por eso, por un aumento de la presión venosa a nivel de las arterias pulmonares. En este caso, en el caso de la paciente, vemos que es un aumento en la presión venosa que se transmite a nivel retrógrado de las arterias pulmonares de manera pasiva, pero tenemos muchas causas, hay muchas causas que me pueden generar a mí hipertensión arterial pulmonar secundaria, como el EPOC, la pericarditis constrictiva, las neumopatías restrictivas, la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, pues ahí están las enfermedades, estenosis mitral, es algo que tiene la paciente. Aquí pues no está el cuadro porque a mí me gustan mucho estos cuadros de flujo, especificando pues los dos tipos de hipertensión pulmonar, pero entonces ya como usted me pide que analicemos, vamos a hablar solamente de la secundaria un poquito por encima. La que está presentando ella en este momento. Por eso la secundaria, porque no tenemos que hablar de la primaria. Al generarse por obstrucción capilar, obstrucción por aumento de la resistencia vascular pulmonar, obstrucción vascular pulmonar, hipoxia por aumento de la resistencia vascular pulmonar, vamos a generar un aumento de la presión arterial pulmonar que me va a generar a nivel del ventrículo derecho sobrecarga sistólica, hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia del ventrículo derecho y algunos de los síntomas y las manifestaciones clínicas que tiene la paciente, que es ingurgitación yugular y edema, hepatomegalia y ascitis no presenta. ¿Por qué, por ejemplo, la paciente presenta
disnea paroxística nocturna. ¿Qué explica la disnea paroxística nocturna? Doctora, ayúdale un poquito. Yo sé que está aquí. Ayúdale un poquito ahí. ¿Qué me explica la disnea paroxística nocturna? Por el aumento de La disnea paroxística nocturna, ¿cuándo se presenta? De noche. Cuando Porque el paciente está tumbado o acostado. Cuando el paciente está dormido. Él está dormido y de repente se despierta ahogado. ¿Cuál es el mecanismo de eso? La presión sobre el diafragma y eso hace que pues, no tenga cabida a expandirse bien. El paciente se acostó a las 7 de la noche y a las 2 de la mañana se levanta con disnea paroxística nocturna. ¿Qué explica? Pues, profe, o sea, la posición horizontal obviamente pues va a empeorar el cuadro. ¿Por qué? Por la gravedad. Y si es así, ¿por qué no lo sintió cuando recién se acostó? No. Vamos a sacar las poner acá. ¿Por qué? Quiero que piensen un poquito. La doctora dio matices de eso ahorita que habló. Ella dio matices de eso. ¿Por qué? Si es por la posición solamente, ¿por qué si se acostó a las 7 de la noche, por qué a las 7:30 no hizo la disnea paroxística nocturna? ¿Por qué la hace a las 10 de la noche, a las 11, a la 1? No. ¿En qué sentido? Resulta que el paciente se acuesta a dormir y él estuvo todo el día haciendo sus tareas y el líquido se extravasó. Ella tiene una insuficiencia cardíaca base, hizo edema en miembros inferiores, etc. Y ella se acuesta a dormir. Se pasa sobre todo los pacientes mayores, los viejitos. Ella se acuesta a dormir y toda la sangre, claro, al estar en posición horizontal, ¿sí? La posición horizontal por sí misma pues tiende a empeorar estas cosas, pero no lo hace de una vez porque todo el líquido vascular, o una parte del líquido vascular, pero todo, está en el espacio intersticial en forma de edema. Cuando ella se acuesta a dormir, disminuye y se alivia un poco la presión hidrostática que ella tenía cuando estaba de pie, se alivia, y sobre todo si duerme con los pies levantados, porque ya no, a mí estos pies hinchados se me quitan subiéndolos, entonces ya duerme con los pies subidos. En todas esas horas hubo una redistribución de líquido, el líquido que está en el espacio intersticial se absorbe, pasa otra vez al vascular, ¿sí? Y de un momento a otro todo este líquido súbitamente incrementó, llegó al corazón, ese volumen, y por mecanismo Franz-Stahlhelm intentó compensar, como ya tiene una insuficiencia cardíaca de base, e incrementaron las presiones a nivel pulmonar en ese momento por la redistribución del flujo que se dieron en todas esas horas que ya estuvo viviendo. ¿Sí? El flujo se reabsorbió nuevamente, incrementó nuevamente el volumen vascular que no lo tenía en el día mientras estaba haciendo las actividades, y de noche el corazón está con una frecuencia cardíaca mucho más bajita. Y incrementó ese flujo en la medida que va compensando, pero se va quedando, incrementa la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar y empieza ese ahogo. Y por eso ya se levanta a esa hora y eso se llama disnea paroxística. Téngalo presente, ¿listo? Al inicio es muy difícil uno imaginarse o explicar el por qué, pero si yo se lo digo así ya se les queda grabado en eso. Ella tiende a tener un edema pulmonar en ese momento, pero ella se levanta, se para, hace algo así y ya vuelve y se redistribuye otra vez. No es algo que la va. Claro, ya cuando empeora, ya se vuelve un edema pulmonar, ya no puede. Pero en este caso ya tiende a ser como un edema pulmonar, como si fuera un edema pulmonar. Se aloja líquido y ¿sí quedó claro, cierto? Listo. Uy, por fin voy a escuchar la Bueno, la paciente dice que tiene un daño hepático, que ese daño hepático pues es una hepatitis hipóxico-isquémica que pues se puede presentar por la insuficiencia valvular que es secundaria a la insuficiencia cardíaca que presenta. Esa insuficiencia valvular lo que va a hacer es que los remanentes de sangre queden en la cámara anterior del corazón. Como es en el caso del lado derecho, van a quedar en la aurícula derecha
y ese remanente va a hacer, en la aurícula va a hacer que este se dilate hasta su punto máximo, y cuando ya no pueden dilatarse más, lo que hace es que ese remanente se va a las cavas. Y en las cavas lo que hacen es congestionar la cava, la vena hepática y la vena porta, que eso nos va a llevar a una hipoxia tisular en el hígado y a una isquemia hepática. Pero también podemos llegar a esto por la insuficiencia valvular del lado izquierdo, que hace que la fracción de eyección disminuya, lo que nos va a provocar una hipoperfusión que nos lleva a la hipoxia tisular y a la isquemia hepática. En esta paciente también esa hepatitis se puede estar presentando por una infección, pero como ella tiene una insuficiencia cardíaca, ella va a estar inmunosuprimida, lo que quiere explicar que en las células del sistema inmune no van a atacar esa infección, no van a llegar para atacar la infección. ¿Y por qué creen que ella puede tener una infección? ¿Qué le da para pensar eso, de los datos? Por la inflamación que presenta y Entonces, por los laboratorios. Es que ya lo voy a explicar. No dice que tiene infecciones, podría ser una causa. O sea, es otra causa por la que se podría estar presentando la hepatitis. Es hipotético. Sí, porque O sea, aquí lo está tomamos lo que porque pasa. el caso no dice. Ya, Ajá, me como está otra manera diciendo- por la que se puede Me está especulando lo Ajá. que pudiera estar sucediendo. Ajá, Sí. sí. La paz, profe, lo que pasa. Sí, Lo que pasa es que puede suceder que puede ser una infección y pues no haya fiebre, porque la paciente está febril, porque como está inmunosuprimida, no ataca las células del sistema inmunitario, pues no No hay llegan como las respuesta células. inmune como tal. Y no van a Y atacar pues A ella, algo que me llama la atención es que a ella, fuera del infarto, algo pudiera haber desencadenado que se descompensara. Pacientes cuando tienen insuficiencia cardíaca y les llega descompensados, o fue que suspendieron el medicamento, o es que tienen alguna infección. exacto. Entonces, está bien por pensar eso, buena teoría. Pudiera ser que de pronto hizo alguna infección, tal vez no solo hepática, tal vez alguna otra cosa, y eso, la infección aumenta inflamación coagulabilidad, todo lo demás, y porque la infección aumenta las demandas energéticas, entonces puede haber lesión también ahí en ese caso, pero sí, está bien. Y- como tiene pues la fracción de eyección muy disminuida, no le va a llegar suficiente sangre oxigenada al hígado, no van a llegar esas células inflamatorias para atacar la infección, porque o le llega al corazón o le llega al hígado. Sí, sí está bien la especulación. Bueno, por la congestión que presenta en la vena hepática, ya dijimos que se presentaba una hipoxia tisular o una isquemia. Esa hipoxia tisular va a hacer que se dañen las células del hígado, que son los hepatocitos, y así llevar a una inflamación. ¿Y qué es lo que presenta la inflamación? Pues la hepatitis. Sí, pues de acá sale lo que hablaba anteriormente, que se puede presentar si hay una hepatitis por infección. El daño en los hepatocitos, pues ellos van a empezar a liberar enzimas hepáticas en la sangre que se van a observar pues, en los laboratorios, que en este caso la paciente tiene la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa elevadas, y la deshidrogenasa láctica. Bueno, en la paciente se encuentra elevada y nos puede estar indicando un daño hepático, o también se puede elevar por una inflamación. Puede ser que sea una inflamación en el hígado o en otro órgano. Si yo les coloco por favor un caso así, quiero que se me decanten más por la parte vascular, más que de pronto que tenga una infección. ¿Listo? Acá está chévere para comentarlo porque puede ser una de las causas de por qué tiene esto, ¿sí? Pero si los coloco tal cual así, el mecanismo de lesión principal que tenemos nosotros es la parte vascular, es decir, bueno, toda la parte retrógrada que incrementa las presiones a nivel venoso y daña los hepatocitos. Y otro mecanismo más importante, la hipoperfusión a nivel hepático por la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que me condiciona que probablemente hay una necrosis de los hepatocitos. Ya le iba a fallar. Eso. Y esa necrosis, pues,
genere inflamación. Claro, van a llegar menos células del sistema inmunitario, pero acuérdense que finalmente en el hígado hay células de Kupffer y macrófagos tisulares que decantan los nuevos mecanismos de inflamación y bueno, todo desatarían toda la parte inflamatoria. Pero si yo les coloco tal cual como en ella, que yo pues hablo de síntomas cardíacos y todo eso, yo quisiera que se me decantaran, o sea, no quisiera que si yo les pido que por qué tiene las bilirrubinas altas, porque no me digan infección, profe, tiene una infección de tal cosa, ¿no? Porque según el caso clínico que yo les ponga, quiero que lo analicen. ¿Sí me hago entender o no? Es decir, si yo les coloco un paciente así que tiene insuficiencia cardíaca, que llega ictérico, que tiene reflujo hepatoyugular, y les digo, menciónenme los mecanismos de daño hepático que tiene el paciente, no quisiera en ese caso que me mencionara la infección. No tanto, ¿sí? Porque el principal mecanismo está prácticamente claro. Claro, si el caso me da a mí a entender de que puede tener algún tipo de infección en alguna parte, pues yo de pronto lo menciono, digo, pues el paciente ahí menciona que tiene una fiebre de 30 y pico. Puede ser que el paciente tiene añadido de pronto una infección hepática. Pero en este caso yo quisiera que me explicaran es toda la parte, lo que ya mencionó, cómo la parte de la congestión venosa me lesiona el hígado y cómo la parte de hipoperfusión arterial me lesiona el hígado. ¿Listo? Lo de la infección sí es cierto, o sea, es otro mecanismo que puede, sino que cuando el caso clínico es tan claro, no nos metemos tanto con eso. ¿Sí me entienden? Lo que yo no quiero es que lleguen de pronto a clínicas y con un caso de insuficiencia cardíaca les digan, doctor, el daño hepático acá, ¿por qué puede ser? Y usted en vez de decantarse por hipoperfusión o por la lesión de la vena porta, por el aumento de la presión hidrostática, le vayan a decir al internista, profe, porque seguramente tiene una infección hepática. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, puede ser cierto, pero se ubican primero en lo que están viendo. Y como añadido pueden decir, probablemente la paciente está inmunosuprimida, tiene de pronto algún estado infeccioso, no sabe de listo. Para que no me lo coloquen así, porque pues no me mencionan lo principal y me dicen, no, pues no coloqué acá qué infección. ¿Sí? Listo. Que yo lo coloqué como para... No, sí, sino que les digo por qué, que si no hago la aclaración ahorita, en el parcial, pum, fijo sale. Profe, pero usted dijo que lo que ellos hicieron estaba bien. Claro, lo que ellos están haciendo está bien, porque yo les pedí que especularan. Pero si el caso clínico está orientado, no especulen tanto. ¿Listo? Bueno, también la lactato deshidrogenasa, cuando está disminuido es porque hubo un daño en los hepatocitos que llevó a una necrosis y esa necrosis a la inflamación como el profesor, y por eso disminuyen tanto porque esos hepatocitos ya no van a poder producir esa enzima. Pero en este caso pues ella la tiene elevada porque hay un problema hepático o también está presentando una inflamación. Lo otro que hacen el daño en los hepatocitos es que este no va a poder procesar ni eliminar bien la bilirrubina, ni tampoco va a poder hacer la conjugación, por lo que se empieza a acumular en el hígado la bilirrubina no conjugada, que pues sería el signo de ictericia. Y por último, pues el daño de los hepatocitos y va de la mano con la acumulación de la bilirrubina conjugada, en los canalículos biliares. Estos van a elevar lo que es la gamma-glutamiltransferasa que hablaban en la paciente que la tiene elevada. Es porque ella en los canalículos biliares está acumulando lo que es esa bilirrubina conjugada. Yo pudiera tener elevación de los dos tipos de bilirrubina, de hecho. Sí, es que ya los tienen. Ya elevados. Sí, listo. Y El tener elevación de la bilirrubina no conjugada es porque los hepatocitos están funcionando mal o están hiperconfundidos y no pueden conjugar la bilirrubina. Acuérdense que la bilirrubina se genera del metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina. Cuando los eritrocitos se destruyen después de 120 días de vida, en lo que se llamaba antes el sistema retículo endotelial, que ya no se ve así en el libro, se llama en el cuerpo, a mí sí me tocó, porque yo no soy tan viejo tampoco, pero todavía está en el libro, sistema retículo endotelial.
Se destruyen los eritrocitos, se recicla el hierro y el grupo proteínico, la parte del grupo hemo, se metaboliza y se convierte en lo que es la bilirrubina. El hígado la toma y la conjuga, como en este caso ya tiene compromiso hepático, no está funcionando bien, no hay una perfusión adecuada, los hepatocitos no conjugan la bilirrubina. Entonces tiene aumento la bilirrubina no conjugada, la que llaman indirecta. Y puede tener aumento de la bilirrubina conjugada porque la que está almacenada en los hepatocitos, que ya la conjugaron, hay un proceso necrótico en el hígado, porque hay una hipoperfusión. No sabemos si ya hay necrosis hepática. Los hepatocitos se rompen y liberan esa bilirrubina que está contenida en ellos. Entonces ella puede tener aumento de las dos. ¿Listo? Y como acá se empieza a la conjugada a almacenar en los canaliculados biliares, esa conjugada luego va al torrente sanguíneo, lo que la lleva a llegar hasta la orina, tiñéndola y en la columna. Listo. ¿Qué más? Para que avancemos un poquito, para que veamos campo al campo. Bueno, en cuanto al daño renal, pues se puede dar por dos vías, ya sea por congestión o por hipoperfusión. La hipoperfusión que presenta la paciente pues me va a generar un menor flujo de sangre a nivel de la arteriola aferente, ¿sí? O sea, me va a llegar menos sangre a la arteriola eferente, lo que pues, va a generar que entre menos sangre al glomérulo y baje la tasa de filtración glomerular. Bueno, ¿quiénes censan estas caídas de volemia? Pues pueden ser los varoreceptores carotídeos. Bueno, también lo pueden censar, digamos, las células yuxtaglomerulares o pues la mácula densa, ¿sí? Pero al principio, pues los varoreceptores carotídeos censan que hay una caída de presión arterial. Estos censan la caída de presión arterial y activan el eje renina-angiotensina-aldosterona. Este eje activa el centro vasomotor y activa el sistema simpático, como lo mencionábamos. El neurotransmisor principal acá va a ser la noradrenalina, que básicamente pues va a llegar a las células yuxtaglomerulares, que son las que sintetizan y liberan la renina, ¿sí? También la mácula densa se densa una caída de presión arterial y bueno, esta actúa como un quimiorreceptor y detecta la baja de cloro, de niveles de cloro y sodio a nivel sérico, ¿sí? ¿Cómo empeora el eje renina-angiotensina? Pues la enfermedad base del paciente, que contribuye a la progresión de la enfermedad porque obviamente pues hay vasoconstricción y hay retención de líquidos. Esto pues si se perpetúa en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le va a exigir más al corazón, ¿sí? Y el corazón sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca, que no está trabajando de la manera adecuada y pues esta hipertensión, que el mecanismo compensatorio lo hace por la hipoperfusión, pues va a empeorar el cuadro, ¿sí? Bueno, obviamente por ende se da una disminución del flujo renal, retención de sodio y agua, ya lo dije, disminución del volumen urinario emitido, orina concentrada y retención de productos azobados, como lo expliqué al principio. Para este corte, fuera de todo lo que estamos viendo, les vamos a meter también un eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Bueno, esto de lo que les voy a hablar pues es una suposición porque pues no hice mucho de por qué. Es que no sean lectores. Entonces hay un daño cerebral que pues es el síntoma con el que ella ingresó, que fue una disminución de la fuerza, que se llama hemiparesia de mi cuerpo izquierdo. Bueno, fue en el lado izquierdo del cuerpo. Entonces esta hemiparesia es una condición neurológica que dificulta el movimiento de la mitad del cuerpo. ¿Qué se refiere? Pues a lo que les digo, la disminución de la fuerza motora o a una parálisis parcial. Y pues este es un síntoma y signo muy característico de los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular. Entonces, tomándolo como desde el accidente cerebrovascular, se presenta es porque hay una disminución de la fracción de eyección,
que produce una hipoperfusión. Esa hipoperfusión es lo que nos va a producir el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, que es un bloqueo del flujo sanguíneo, ya sea por un coágulo o una placa dermatosa, y este va a bloquear una arteria cerebral del lado derecho, del hemisferio cerebral derecho. ¿Por qué el hemisferio cerebral derecho? Porque en nuestro cerebro hay un efecto cruzado que pues es el que nos indica que las vías motoras se van a organizar en áreas motoras, de áreas que controlan en áreas de control motor de un hemisferio del cerebro, que en este caso fue el derecho. Ahí lo más probable es que haya sido por un trombo. Lo más probable. Porque la lesión sino que la lesión es muy específica. ¿Qué nos Porque, tocó así? por ejemplo, si fuera por la hipotensión, los síntomas serían como más generalizados, pero en esa parte tiene que justamente es la de mi pareja. O sea, que justamente se afectó una zona específica del cerebro. ¿Cuál corteza fue? Bueno, entonces este bloqueo pues conduce a una isquemia cerebral derecha, una muerte de las células cerebrales de este lado y pues la afección de las áreas motoras. Que pues las áreas motoras tenemos la corteza motora, donde en las áreas de Bowman hablamos de la corteza motora primaria en la número 4 y en la área 6 una premotora. Sí, acá pues para no entrar tanto en detalle, el lóbulo frontal en el área motora primaria. ¿Listo? También pues al haber un daño en la corteza motora, pues se activan las vías corticoespinales, o también puede haber un daño en las estructuras subcorticales, como son los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la mitad. Analicemos un poquito por aquí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Ya pues analizamos todo, realmente lo que estaba casi escrito se tomaba en el caso clínico, pero realmente no se le hizo como tal una profundización a ese caso. De paso, el caso creo que fue en Medellín, entonces no es como que vayan y hagan una PCR y lo estudian a fondo. Pero ¿ya falleció? No falleció. No falleció. Es un milagro también. Quedó bien, madre, ya. Yo creo que había fallecido. Entonces, una de lo que puede desencadenar todo, que es una hipótesis, es una trombofilia que puede estar causada por un trastorno a nivel genético por el primario que lleva una hipercoagulabilidad y por lo tanto pues altera la rea de Virchow y se da todo. Uno de los ¿Cuál pudiera ser, Doc? vamos a abordarlo, que está el factor 5 Leiden, que pues prácticamente es un trastorno que lleva a una tendencia de generar coágulos, generar trombos, debido a que hay una mutación en el factor 5, que pues prácticamente participa en la parte de la coagulación. Es de descendencia caucásica, y pues se dice Leiden porque viene de una ciudad blanca. Bueno, prácticamente este trastorno recae en todo lo que es la hemostasia. Tenemos pues que cuando hay una alteración a nivel del vaso sanguíneo, lo que sea una lesión endotelial, se puede dar una hemostasia primaria y después la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se enfoca como tal en la formación del tapón plaquetario y la hemostasia secundaria en la malla de fibrina. Prácticamente este trastorno va a residir acá porque como tal en la hemostasia secundaria es donde empiezan a participar como tal los factores. Bueno, entonces la hemostasia puede estimular o inhibir. Tenemos en este caso la trombina, que es también factor 2, que pues puede llevar a la activación plaquetaria o a la decisión de factores en la hemostasia secundaria y por lo tanto dar la activación. Como sabemos,
Eso se puede generar en el hígado, lo que es la proteína C y la proteína S, que pues prácticamente van a ser proteínas anticoagulantes que van a actuar a nivel de la tromboglobulina que se encuentra en la superficie de la célula endotelial. Bueno, entonces en el caso de que haya una lesión, se da una coagulación que se ve delimitada. Por ejemplo, o sea, se trata de concentrar en un sitio para que no se disemine. En ese caso se va a formar un complejo compuesto pues prácticamente por, a nivel de la célula endotelial está la tromboglobulina, la trombina, y pues se le une la proteína C y pues el cofactor, la proteína S, la cual pues prácticamente la proteína C lo que va a hacer es escindir para que pues el factor 5 no se una como tal al factor 10, o en el caso del factor 8 al factor 9, y como tal no se activen las vías tanto la intrínseca como la común y se dé la coagulación. Sí, ese es como el efecto anticoagulante. Y pues esta anticoagulación va a ser muy importante porque va a evitar que esos coágulos bloqueen el flujo sanguíneo y o se desprendan y causen una embolia. Bueno, entonces acá qué es lo que ocurre. Como tal, el factor 5 de Leiden va a afectar tanto al factor 5 inactivo como al factor 5 activo. Entonces lo que va a ocurrir es que resulta que a nivel del ADN pues tenemos los nucleótidos que están compuestos por nucleósidos y esos nucleósidos por bases y azúcares. A nivel de las bases pues tenemos las purinas, que son la guanina y la adenina. A nivel de, por ejemplo, ese azúcar, en vez de tener una guanina, se cambia a una adenina y pues prácticamente eso va a llevar a una producción, en el caso o sea, se va a cambiar un aminoácido que es el 506 y no va a ser compuesto de arginina sino de glutamina. ¿Y qué es lo que pasa? Que la proteína es como específica, o sea, ese sitio que se está mutando es donde se va a unir esa proteína C, se va a mezclar y la va a descubrir para que no se siga uniendo al factor 10 o en el caso del factor 8 al 9, ¿sí? No se dé como tal la coagulación. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Lo que él quiere decir es que ese cambio de aminoácido que él está explicando Sí. hace que ya la proteína C no pueda reconocer el factor Exacto. 5. Y al no poder reconocerlo, no puede como fragmentarlo para inutilizarlo. Entonces, hay demasiado factor 5 circulando que puede activar la vía de la coagulación al unirse al factor 10 o a otros que son contrarios. Exacto. Eso es básicamente. Entonces, ¿eso qué va a causar? Pues prácticamente va a llevar a la formación de los coágulos. En el caso, pues normalmente se va a dar más a tendencia venosa, de venas profundas, por ejemplo, al miembro inferior, como la vena femoral, la poplitea, y pues prácticamente al formarse acá un trombo, pues incluso se puede desprender y puede parar a pulmón, y ahí se podría explicar, por ejemplo, ella le había dado una tromboembolia pulmonar. A nivel de hígado también produce un taponamiento y puede llegar incluso al cerebro y pues explica todo el daño a nivel del hemicuerpo. Bueno, acá está, como les decía, no se va a utilizar como tal la arginina, sino la glutamina, y pues eso va a ser una mutación puntual única. En este caso, en este trastorno va a ser un autosómico dominante, que prácticamente con una sola copia de como tal de una línea puede llevar a la manifestación del trastorno. Y si ya los dos padres lo tienen, pues va a tener incluso una tendencia mayor a hacer una trombosis venosa profunda. Bueno, acá está todos los síntomas que les mencionaba, como que va a causar a nivel congestión de miembro inferior, el dolor, el edema. A nivel respiratorio va a causar la dificultad
como tal para respirar. Si el trombo viaja, ¿no? Exacto, Si el trombo viaja, sí, pues, sí, si sí, se queda en la pierna, ahí en la pierna. Ajá. A nivel respiratorio, pues va a aumentar, incluso puede aumentar la frecuencia cardíaca, respiratoria. A nivel cerebral, pues puede causar lo del hemicuerpo, la pérdida cognitiva a nivel del habla. Ajá. Eso se complementa con la exposición, si vieron cómo se conecta todo con la exposición anterior del grupo de los sectores que... Sí, tromboembolismo. Fíjense cómo se conectan. Y ellos también, creo que ellos también hablaron de la triada. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Sí, y a nivel, por ejemplo, del hígado puede causar incluso una hepatomegalia que puede palparse pues, a nivel del cuadrante superior derecho. Y puede causar la ictericia. Bueno, también ahí tenemos que tener en cuenta de cómo se presenta el caso clínico. Mirar de que es una paciente muy joven, tiene 26 años, y pues no es normal que ella esté haciendo trombosis y todo ese tipo de cosas. Aparte mirarle como los antecedentes que tiene, aparte lo que la tiene la protrombina alta, pues prácticamente pues esa es como unas recomendaciones para tener en cuenta. Doctor, si yo le tomo un dímero D a esa paciente, ¿cómo sale? Déjeme, acá el doctor, déjeme contestar la tercera. Si yo le tomo un dímero D, los doctores le dispusieron la vez pasada esto. En este caso de esa paciente, o sea que estamos hablando que el factor 5 Leiden, todo esto, si yo tomo el dímero D, ¿cómo saldría? ¿Alto o bajo? Yo creo que alto. No, sí. Ok. Sí, porque incluso pasa por Acuérdense que el dímero D D es un producto de la degradación. Sí. Así que en estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, con el trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, si yo tomo un dímero D está elevado. El dímero D lo único que me dice es que hay formación de trombo. Sí. Incluso también se ve como las personas que están como acusadas, como que no tienen... Sí, lo que hablaron los doctores la vez pasada del paciente que está inmovilizado. Entonces, en esta paciente, bueno, desconocemos si en el momento en que ingresó está haciendo algún evento trombótico, probablemente sí. Y si le tomaron dímero D, probablemente está elevado. ¿Por qué? Alejandro de la gradina. Y para crear un émbolo necesita agregar cefirina para que se Es porque Tal cual lo dijo ella. Es un producto de la degradación de fibrina. Así como se está formando para coagular, así se activan mecanismos para la degradación, para controlarlo. Entonces eso es lo que nosotros pedimos con el dímero D. Bueno, y la otra que tenemos es que también es un trastorno primario genético que lleva hipercoagulabilidad, que es una deficiencia de la proteína C y de la proteína S, que pues prácticamente, como lo mencionaba anteriormente, pues van a tener funciones anticoagulantes. Y lo que ocurre acá es que pues no van a actuar, no van a como tal a descindir el factor 5 y el factor 8, y pues prácticamente va a tender a hacer una hipercoagulabilidad y puede tener en lugares comunes, por ejemplo, lo que mencionaba, a nivel de venas profundas, como miembros inferiores, a nivel del hígado, a nivel cerebral. Bueno, entonces acá lo que va a hacer es que como no va a haber proteína C, va a tender a acumularse más los factores y pues va a contribuir aún más a la hipercoagulabilidad y a llevar a los trastornos pulmonares, hepáticos, cerebrales. Y que puede ser de diferentes tipos. Que puede ser de diferentes tipos, en unos casos no se produce completamente, en otros sí se produce pero no está funcionando bien. A nivel del hígado puede haber una falla en el hígado que no las esté sintetizando, o que hay una insuficiencia renal o algún problema como tal renal que pues las esté eliminando. Y pues acá tener en cuenta la historia familiar del paciente, de que normalmente no es tan común que alguien haga eventos trombóticos antes de los 50 años,
y que pues realmente no son sitios comunes para hacer un tromboembolismo como la vena porta, la mesentérica y la vena cerebral. Ay, qué raro, ¿no salió la otra o no? Qué raro, no salió la otra. Bueno, tenemos el síndrome de antifosfolipídico, que es otro diagnóstico diferencial que puede tener la paciente, que pues prácticamente es una enfermedad a nivel autoinmune, porque se generan unos anticuerpos que van a atacar como tal la membrana de los fosfolípidos, que puede ser de dos tipos. Puede ser una que es como autoinducida y la otra que puede ser acompañada con lo que es el lupus eritematoso, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el lupus eritematoso se generan epítopos que van a, o sea, los anticuerpos van a reconocer como tal ni siquiera a los fosfolípidos, sino que se van a unir a las proteínas que interactúan con esos fosfolípidos, como cuáles, como la proteína C y la proteína S. Entonces van a empezar a atacar eso y pues se quita esa barrera anticoagulante. Y bueno, y acá tenemos unos anticuerpos que pues es el beta-2, la glicoproteína, la cardiolipina y el anticoagulante lúpico. Y que prácticamente la cardiolipina hay que tenerla mucho en cuenta, porque a veces se generan anticuerpos como tal para la cardiolipina, y cuando se van a hacer exámenes de sífilis puede salir falso positivo. Listo. Bueno, yo creo que vamos a Bueno, muchachos, el caso clínico de ellos era mucho más extenso que el de los demás y comprometía temas, por ejemplo, temas de coagulación y comprometía temas de la ley de Stark por insuficiencia cardíaca. Se repartieron muy bien el tema, fueron muy equitativos, y miren que trataron de explicar absolutamente todo lo que sucede en el caso clínico. Estuvo muy bien balanceado. Bueno, me le quitaron un poquito de tiempo a los que siguen, pero estuvo muy bien, el caso clínico estuvo muy bien explicado. Lo que el doctor explicó a lo último, ustedes ya tuvieron que haberlo leído porque está en el capítulo. Él lo explicó tal cual. Si ustedes ya leyeron el capítulo, lo que él dijo es justo lo que necesitan saber. ¿Listo? De todas maneras, yo les voy a reforzar, porque yo no les voy a dejar el capítulo así solamente. Lo que quiero es que entre el lunes y martes yo daré el capítulo, porque yo no he empezado a dar el capítulo. Lo estamos manejando solamente por los cambios. ¿Deberías de considerar dar el capítulo? No, porque el quiz va a ser de lectura. O sea, el quiz va a ser de la lectura del libro, no va a ser de ponerlos a analizar casos. Va a ser teórico, ¿no? Sí, o sea, un quiz que usted hace antes de iniciar un capítulo.